Y en esta noche, pues, la verdad es que me siento gozoso, bendecido, feliz de poder estar nuevamente con todos ustedes, administrando la palabra del Señor. Creo que la palabra tiene poder suficiente para llegar donde el consejo humano no llega. Creo que es su palabra, es capaz de crear argumentos sólidos, perfectos, cuando pasan las tormentas. Gloria a Dios. Nosotros permanecemos firmes y constantes, porque su palabra es la que nos ha edificado y la que nos ha dado fundamento. Y en esta noche, pues, me gustaría lanzar un tipo diferente de mensaje, hermano. Amén. Hay mensajes que ayudan a interpretar cómo Dios trabaja en el hombre y qué instrumentos utiliza para conseguir el propósito que diseñó para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y hoy va a ser un mensaje que va direccionado en esta línea. Vamos a contemplar la sabiduría de Dios, que es capaz de reciclar desde los errores de nuestras miserias. Gloria a Dios, que como seres humanos acumulamos en nuestros adentros, y ver cómo el trato divino, donde Dios actúa sobre nuestros errores del pasado. ¿Para qué? Para gestionarlos dentro de un plan de desarrollo, mejora y crecimiento para nuestras vidas espirituales. Hoy quiero hablarles de esto, porque me asombra Dios, me asombra en esa capacidad que solamente Él tiene. Porque cualquiera de nosotros, hermanos míos, hermanas, nunca jamás utilizaría las cosas sucias y malas que hemos hecho para crear principios buenos. Eso, nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios es capaz de utilizar su providencia divina, de en medio de nuestros errores, sacar cosas buenas y productivas. No es que Dios avale los errores, no es que Dios esté de acuerdo con que erremos y caigamos, no. Pero Dios, en su santa benevolencia, en esa providencia, en ese trato único que Dios tiene, es capaz de hacer que nosotros, seres humanos, que cometemos errores, podamos vivir cerca de Dios, aprendiendo de todo aquello que nos ha pasado. Dios es así. Dios tiene una escuela para que nosotros podamos ir trabajando, construyendo y mejorando. Amén. Pues hoy me gustaría hablar de esto, por eso vamos a dejar que las Escrituras nos hablen y vamos a observar y a contemplar cómo el plan de Dios trabaja, y quiero que disfrutes del hermoso carácter de Dios trabajando en ti y en mí, en nosotros. Para ello, acompáñame a la santa palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Y apunten esta frase: vete y no peques más. Amén. Que Dios bendiga esta porción de escritura en nuestros corazones y aún así añada todo aquello que a mí me falte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miren, en esta escritura que hemos leído encontramos una paradoja fascinante que puede llegar incluso a ser desconcertante. Dios, quien es omnisciente y no se olvida de nada,
absolutamente de nada. Utiliza una forma de hablar en la que dice que se olvida de nuestros pecados lanzándolos a lo profundo del mar. Si quieren anotarlo, está en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice él: me olvido de vuestros pecados y los lanzo a lo profundo del mar. Miren, entendemos que es una forma de hablar mostrando que su gracia cubre todas nuestras faltas y pecados, y que todavía aún mejor que cubrirlas, ya no están delante de él como prueba condenatoria de nuestros malos caminos. Sin embargo, a nosotros, que somos quienes recibimos su perdón, nos deja con el recuerdo vivido de nuestros errores, de nuestras caídas. Lo deja intacto. Y esta aparente contradicción nos lleva a preguntarnos: ¿por qué Dios, que borra nuestros pecados de su mente, nos permite recordar nuestros propios fracasos y los deja intactos en la nuestra? ¿Pudiera ser esta una forma de castigo o de disciplina severa, como si Él se estuviera vengando de nuestra debilidad y de nuestros errores? O quizás en todo esto existe un propósito más profundo que nosotros no entendemos. Gloria a Dios, que hay algo detrás de los actos divinos que hacen que Dios no borre de nuestra memoria nuestros errores. Quizás sí. Miren, la Escritura y la sabiduría de la palabra apuntan que Dios no es un Dios de venganza ni de crueldad. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Si entendemos este verso, será más fácil poder ver que Dios utiliza el recuerdo de nuestros errores en nosotros, no como un acto de castigo, sino como una herramienta de crecimiento, como una advertencia o como un recordatorio de que nuestras vidas y nuestra forma de caminar ante su presencia deben ser moldeadas y corregidas. Dijo un gran teólogo, hermanos míos: Dios da capacidad en lo que exige y después exige lo que quiere, dependiendo sus planes para con nosotros. Te da capacidad en lo que va a exigir, pero que nadie dude que Dios exige. En otras palabras, Él nos equipa y nos permite pasar por experiencias que forman en nosotros el carácter de su santidad con el que Dios nos ha llamado desde el principio. Dios te forma, pero no solamente te forma, sino que te da las capacidades para poder vivir en ese proceso de santificación. Así que a nadie se le olvide que la promesa de Dios es radical. Amén. La promesa de Dios es radical. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Pero esta acción de olvidar, sin embargo, quiero reiterar que es una condición exclusivamente divina. Dios puede darse el lujo de olvidar. No es un privilegio extendido a nuestra mente o razonamiento humano. Él puede borrar el disco duro de su memoria, pero sin embargo permite que el recuerdo de nuestras malas acciones queden permanentes en nuestro disco duro, en nuestra mente. Oh, Dios. Y Dios usa este recordar como un medio santo para perfeccionarte, para advertirte de los peligros que enfrentamos si nos olvidamos de la mala calidad que tenemos. Corremos el grave error de olvidarnos que somos polvo, que de continuo nuestro corazón tiene el deseo de pecar. Y por eso, para que no volvamos a confiar en nuestras propias fuerzas, Dios tiene que crear argumentos y recursos suficientes para que cuando nos acerquemos a los lugares donde hay cardos y pinchos, sintamos el dolor. Miren qué manera de trabajar tan extraña y tan maravillosa Dios tiene. Él coloca unos pilotos de peligro que se encienden en nosotros para ayudarnos a reconocer nuestra continua necesidad de la gracia. Nos hace dependientes,
Nos hace sentirnos que no podemos vivir sin Él. Y es que esta es la realidad. Hermanos míos, separados de Él nada podemos hacer. Pero nosotros, cada vez que tenemos una victoria, cada vez que tenemos, aleluya, un paso hacia adelante, cada vez que subimos un eslabón, una escalera, subimos un paso, cometemos el error de creernos que es por nuestras propias fuerzas y nace en nosotros la autosuficiencia. Por eso, Dios no utiliza una intención perversa, sino que al contrario, Él quiere que a través de un trato, mejorarte, como cuando se mejora el oro, cuando es refinado por el fuego. Ese recuerdo de las llamas, aunque no estemos ya dentro de ellas, purifica nuestra fe. Por eso, hoy vamos a hablar de esos pilotos, de esas señales circunstanciales que Dios deja en el camino. Voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. Miren, algo que ha llenado los espacios exteriores de las grandes ciudades y de los caminos asfaltados son las multitudinarias señales viales. Estamos rodeados de diversas señales de tráfico que nos indican cómo debemos de proceder para que no tengamos ningún percance. Amén. Las señales circunstanciales indican cómo debemos de proceder para que no tengamos ningún percance. Sí, hermanos, y hay multitud de señales, señales luminosas, señales que destellean como los semáforos que nos dicen cuándo detenernos y cuándo avanzar. También hay señales marcadas en el suelo como pasos de peatones y las líneas continuas o discontinuas de carril que nos guían en nuestra dirección. También encontramos señales dadas por los agentes de tráfico que dirigen el flujo del tráfico en situaciones especiales. Y por último, señales indicativas estáticas como el stop, como el ceda al paso, que nos informan sobre los límites de velocidad, direcciones, precauciones y prohibiciones. Pero, además de todas estas señales ya mencionadas, existen unas señales aún más especiales, las señales llamadas circunstanciales, y son aquellas que no estaban ahí, que no figuran como una señal puesta aleatoriamente, sino que han sido colocadas en un momento concreto, en un lugar de un accidente o de un peligro que se ha creado. Estas señales tienen mucha importancia, porque marcan un peligro inminente en una curva donde anteriormente ya ha habido algún accidente o en un lugar donde se ha reducido la visibilidad y nos insta a avanzar con mayor cuidado y precaución. Estas señales nos recuerdan que algo malo sucedió y puede volver a suceder en este punto correcto, en este punto concreto. Son señales circunstanciales que una situación ha provocado para que ahora estén ahí. Señales circunstanciales. De igual manera, Dios nos coloca señales circunstanciales en nuestro camino espiritual. Y nos quiere recordar no las cosas buenas, sino nuestras caídas, para que no volvamos a tropezar. Para eso están esas señales. Y estas señales tienen un propósito, como ya he dicho, no son para martirizarnos, sino para enseñarnos y para protegernos. Dios, en su infinita misericordia, es capaz de perdonar y olvidar nuestros errores cuando caemos y pecamos. Sin embargo, nosotros, humanos limitados, reitero que no poseemos esa facultad divina de olvidar nuestras caídas, porque Dios quiere utilizar tus errores, mis caídas, tus caídas, ¿para qué? Para regularnos y hacernos mejores. Miren, hermanos, a menudo les recuerdo que nuestros errores del pasado nos asaltan, nos vuelven a la mente, nos golpean, nos humillan. Y qué bueno es Dios, que usa nuestros errores como señales circunstanciales, marcando que en algún momento de nuestra vida, en nuestra mala calidad, en nuestras debilidades pecaminosas, hubo un día que hubo un accidente, una herida, una caída, un error. Y para que la caída no sea algo que estanque nuestra formación y nuestro crecimiento, utiliza el recuerdo para que aprendamos de ellos y no volvamos a cometer los errores que cometimos en un pasado.
Dicen ese dicho tan conocido, que el hombre es el animal que tropeza 2 veces en la misma piedra. Y Dios quiere que a través de los errores cometidos del pasado, sellarte con el perdón y la gracia, pero advertirte de que no peques más. La providencia divina se encarga de recoger nuestros errores como medida preventiva para no volver a caer en ellos. Un ejemplo poderoso es lo que encontramos en la historia que hemos leído al principio de la mujer adúltera presentada ante Jesús. Los fariseos quieren tentar a Jesús y se presentan delante de él diciéndole que según la ley de Moisés, esta mujer sorprendida en acto de adulterio debería de ser apedreada. Jesús, con sabiduría divina, les responde: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estas palabras resonaron en las conciencias de los acusadores, haciéndoles confrontar sus propios pecados, y uno a uno fueron tirando las piedras y retirándose. Luego, una vez que esta mujer se quedó a solas, tocó la confrontación de Jesús con ella. Le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Dice: Señor, ninguno queda. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Gloria a Dios. Esta es la primera frase: ni yo te condeno. Pero sigue y dice: vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús dejó en la conciencia de esta mujer no solamente el perdón, la gracia y la misericordia, sino que también implantó una señal circunstancial con una frase, una simple frase. Le dijo: vete y no peques más. Dejó allí una señal en su mente. Le recordó que el error que cometió debía permanecer fresco en su memoria, no para martirizarla, no, sino para que no volviera a cometerlo. Gloria a Dios. Ese recuerdo no era una carga, sino una guía, una advertencia amorosa de parte de Dios para preservarla de nuevas caídas parecidas. Porque las señales más poderosas que nos frenan en nuestras ansias por pecar no nacen de nuestras buenas virtudes, ay Padre, ni de nuestro limpio caminar, no. Nacen desde el recuerdo de las caídas pasadas y perdonadas por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús utilizó el mal que hizo esta mujer para marcar su conciencia, colocando una señal circunstancial para que si alguna vez se le ocurriera volver a pasar por ese camino de pecado, viera que allí había una señal que identificaba que allí ocurrió una tragedia y que hubo un pago y que Dios la perdonó, pero que se ha levantado una señal que pone en su interior: vete y no peques más. Gloria a Dios. Por eso Dios permite que el recuerdo de nuestros errores y caídas del pasado estén dentro de nuestra memoria para que nos sirvan como freno para volver otra vez, para no volver otra vez a tropezar, para no volver otra vez a tropezar en la misma piedra. Quiere Dios librarte del mal comportamiento que nace desde nuestro ser por la tendencia a volver al lugar donde el pecado y la maldad se apoderaron de nosotros. Hoy Dios quiere marcarte a través de una señal que ha dejado en tu memoria, a través de su perdón. Hoy quiere marcarte por el error que cometiste, para que, como aquella mujer, Jesús le dijo: vete y no peques más, quedara en su memoria una señal circunstancial que le iba a acompañar durante todo el trayecto de su vida, para que cuando se fuera a descuidar, esa señal allí le mostrase que somos malos y que hubo un perdón y alguien pagó por nosotros. Ay, Padre. Permitidme contaros otra historia impactante, la del apóstol Pedro. La noche que Jesús fue arrestado, Pedro negó conocer a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. En ese momento, Jesús miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras de su Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si alguien lo quiere apuntar, Lucas capítulo 22, versículo 61. Esta señal circunstancial, el canto del gallo, resonaría en la mente y en el corazón de Pedro por el resto de su vida, recordándole su debilidad humana. Hay gente que dice que el canto del gallo
es un toque de corneta para mostrar la mañana, cuando llega a las 6 de la mañana, para mostrar que el cambio del día a la noche, o mejor dicho, de la noche al día. Otros siguen pensando que el canto del gallo era un gallo, un kikiriki, ¿vale? Pedro recordaba su traición y se daba cuenta que no era tan firme ni tan fiel. ¿Cuándo? Cuando cada mañana, al escuchar el canto del gallo, se daba de cuenta de que no era tan fiel. Este recuerdo le ayudó a no confiar tanto en sus propias fuerzas, sino a avanzar con humildad y con precaución. Todos los días, él, cuando se acostaba, se sentía grande y poderoso, el gran Pedro. Pero todos los días era recordado el canto del gallo, recordándole que él cayó y negó a Jesús. Y Jesús no lo utilizó como motivo para humillarlo, para hacerle daño o vengarse, no. Jesús lo utilizó para que él recordara que Dios le había perdonado. Este recuerdo lo ayudó a no confiar tanto en sus propias fuerzas, sino a avanzar con humildad, con precaución, reconociendo que todo lo que lograba, los milagros, las sanidades, los prodigios, no eran a través de sus fuerzas, sino que era a través de la obra de Dios. Porque cada sonido del gallo se convertía en una advertencia constante, regulando sus pasos y su confianza en Dios. Este canto del gallo se convirtió en una señal constante en Pedro, una señal que lo regulaba y lo recordaba, la necesidad de depender completamente de la gracia y de la fuerza de Dios. Que a pesar de su debilidad humana, Pedro se convirtió en una columna fundamental de la Iglesia, guiando y fortaleciendo a todos los demás hermanos a través del Espíritu Santo. Porque tengo que decirte algo y quiero que pongas atención. Dios transforma nuestros momentos de debilidad en señales poderosas que nos guían hacia un mayor entendimiento y a una mayor dependencia de su fuerza, no de las nuestras. Dios nos da la capacidad de recordar nuestros errores, no para que vivamos en la culpa anclados en el pasado, sino para que usemos esas experiencias como guía en nuestro camino. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ay Padre, nueva criatura es, y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo, las experiencias pasadas pueden servirte, pueden servirme, nos pueden servir como señales circunstanciales, recordándonos lo peligroso que es vivir de cualquier manera y guiándonos hacia una vida más plena y más santa. El pasado se convierte en un maestro silencioso que nos guía hacia un futuro más sabio y más fuerte en nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos míos, en conclusión, quiero decirles que las señales circunstanciales en nuestro camino son un regalo divino. Que cada error que cometes es un trato de Dios para que no vuelvas a caer. Su gracia que te perdona también te exige, vete y no peques más. Nos recuerda nuestros errores no para martirizarnos, sino para enseñarnos y protegernos. Hoy quiero que veas cómo Dios te está protegiendo a través del recuerdo de tus caídas, de tus errores, de tu debilidad, de que no eres tan bueno, de que no eres tan fuerte. Hoy Dios quiere decirte estas palabras a través de este sencillo mensaje para que puedas entender que Dios quiere sujetarte a través de tu debilidad y que entiendas de que dependes de Dios. Te lo repito, Dios utiliza nuestras caídas como señales de advertencia, no como cadenas de culpa. Hoy Dios no quiere ponerte cadenas y culpabilizarte. Hoy Dios quiere perdonarte, bendecirte, pero que el recuerdo del pasado te ayude a andar más fino, más recto, más derecho, para que confíes en la gracia de Dios que te va a perdonar 1 y 1000 veces y las que haga falta. Él te va a dar nuevas oportunidades para que uses esas experiencias de tus errores pasados como guía para no volver a cometer los mismos errores. Miren, no solamente se aprende de las cosas buenas, sino también se aprende de cómo no deberíamos de andar.
Y esto es un gran maestro. Que el recuerdo de nuestros errores nos hagan más sabios, más compasivos, más fuertes en nuestra fe. Hoy Dios quiere que seas capaz de entender que la liberación que Dios te hizo por la condena eterna es una gracia divina, que tú no podías hacer nada. Sin embargo, Él pagó todo. El único que podía condenar a aquella mujer era Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? Ellos, acusados por sus conciencias, porque habían pecado, tuvieron que marchar. Pero Jesús era sin pecado, era el juez justo. Dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno queda. Le dijo Jesús, pues yo, que soy el juez justo y perfecto, te digo, vete y no peques más. Es mi gracia el pago, es mi gracia la sujeción sobre tu vida, es mi gracia la que te perdona, es mi gracia la que te va a sustentar. Pero te digo algo, tus pecados costaron mucho, costaron un sacrificio, costaron un pago, costaron un precio. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que la señal circunstancial que Jesús deja en el camino para cuando tú te vayas a encontrar nuevamente en las líneas y en los lindes del pecado que tú una vez practicaste, es una cruz, una cruz. Cuando vayas a acercarte para los lugares donde pecabas y donde tu alma se regocijaba, donde tu carne se gozaba cuando pecabas, allí Dios dejó una señal circunstancial, una cruz que pone vete y no peques más. Ay, Padre, hoy Dios quiere perdonarte, pero además quiere marcarte con su cruz. Que veas esa cruz cada vez que te acerques al pecado y esa cruz te aleje de los malos caminos donde te quiere llevar tu corazón. Hoy en esta noche tengo estas sencillas palabras: vete y no peques más. Si Dios te ha hecho libre de toda cadena, si Dios te ha hecho libre de toda atadura, vete y no peques más. Estate en paz con Dios. Dice la palabra del Señor que Él es el que te da la paz. Jesús vino y dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y para poder vivir en paz, debemos de dar un giro radical, no volver a caminar por los caminos que antes caminábamos. Debemos de encontrar las sendas rectas y derechas. Debemos de dar los pasos por donde Él caminó. Miren, hay gente que cree que solamente el Evangelio es creer, y yo digo amén. Creo que el Evangelio se basa en creer, pero el creer involucra más. Involucra el creer en andar en sus caminos. ¿Cómo puedes decir que crees en Jesucristo y no intentas caminar en sus caminos? Amén. Hoy quiero decirte que Dios te está llamando a que des media vuelta, un giro de 90 grados, de 180 grados, que des la vuelta, que no sigas caminando por los malos caminos. Vete y no peques más. Yo no te condeno, yo te perdono, yo te limpio. No hay nadie que pueda tirar y arrojar piedras contra ti cuando yo te defiendo. Nadie puede apuntarte, nadie puede señalarte, nadie puede decir que tú eres sucio lo que Dios limpia, que nadie lo llame inmundo, nadie. Que nadie te pueda decir de que los errores del pasado, tus caídas, tus pecados, siguen vigentes hoy aquí. No, sigue el recuerdo te lo deja Dios para que tú entiendas que tienes que caminar en los caminos del Señor y no pecar más. Dios te está llamando a una vida de santificación progresiva, no a que vivas siempre igual. Yo te tengo que preguntar, te pregunto de corazón, estamos acabando el año 2024. Hazte un examen. ¿En qué han mejorado tus pasos? ¿En qué han mejorado tus caminos? ¿Hacia dónde han ido? La línea ascendente a la cual te propusiste caminar en los caminos de santificación. ¿Sigues pensando igual y sigues dejando que esos pensamientos te gobiernen? ¿Sigues hablando mal de la gente y sigues dejando que tu lengua te gobierne?
Sigues poniendo oído a la crítica y sigues permitiendo que tus oídos escuchen lo que no es correcto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas de transgresores o escarnecedores se ha sentado, dice la palabra del Señor. Sino, bienaventurados son aquellos que andan en la ley de Jehová y en su ley meditan de día y de noche. Dice su palabra que serán como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dan su fruto a su tiempo, y su fruto prosperará, y sus hojas no caen. Y todo lo que hace, dice la palabra, prosperará. Hoy tengo que preguntarte, y acabo con esto. Este año, ¿cómo vas? ¿Cuántos frutos has dado al Señor? ¿Cuánto has dado para Dios? ¿Cuánto te pareces más a Dios este año que el anterior? ¿Cuánto has recibido la palabra y la has hecho tuya? Incluso esta palabra te está diciendo de que cuando te das de cuenta de que no has hecho las cosas bien, Dios es capaz de bendecirte y de trabajar contigo. Ya solamente el reconocimiento de que no estás haciendo las cosas bien es algo que Dios está consiguiendo en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Dios trabaja en tu vida, en tu persona. Y a lo mejor miras en tu bagaje y te das de cuenta de que no tienes grandes logros, que quizás decías tú, voy a luchar contra este vicio, contra esta tendencia, contra estos malos deseos, y no lo has conseguido este año, pero vive Dios, que vas a seguir intentándolo. Vete y no peques más. Hoy Dios quiere marcar tu corazón, quiere marcar tus caminos con esas señales circunstanciales, para que cuando te acerques al pecado veas una cruz bañada en sangre que te está diciendo, aléjate, no vuelvas otra vez por ahí. Si yo te he libertado, yo te he hecho libre. ¿Para qué vas a volver otra vez a los caminos de esclavitud? Dios ya te ha sacado de Egipto, ¿para qué quieres volver otra vez? Dios te dice, mira hacia adelante, que aunque estés en un desierto, yo te he dado una tierra prometida. Así que sigue hacia adelante, sigue caminando. No dejes los caminos del Señor, sigue avanzando. Hoy es el consejo que tenía, tan sencillo, tan fácil, pero eso es lo que había en mi corazón y tal cual así lo he expresado. He expresado el sentir de Dios. Hoy Dios quiere regularte con todo aquello que tú tienes en tu vida, con tus errores, con tus virtudes, regularte. Ponerte esos pilotos en tu mente para que cuando te acerques al pecado se enciendan esos pilotos y empiecen a hacer ruido como esas alarmas. Hoy Dios te dice que vivas más cerca de Él. Santidad, pureza, limpieza, escuchar su palabra, oír salmos, canciones, alabanzas a su nombre. Eso es lo que Dios está diciendo, que es lo que te va a fortalecer. Hoy quiere fortalecerte. Dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Hoy te estoy dando una palabra para que tú hoy vivas más cerca de Dios y entiendas los propósitos divinos. Por eso, ojalá Dios ponga en nosotros el deseo para que esa sabiduría divina nos ayude a reconocer y aprender de nuestras señales circunstanciales y que nos den fortaleza a nuestro Dios para seguir hacia adelante confiando que Él es amor, que Él es gracia y que es misericordia, y que no te martiriza y que no te machaca y que no te hace daño. Dios lo que quiere es siempre mejorarte. Amén. Pues hasta aquí el mensaje que había en mi corazón, y tal cual lo he sentido, tal cual lo he expresado, y espero que haya sido fácil y entendible, y que esta palabra la cojas, la tomes, la comas, la hagas propia en ti y que la practiques. Ese es el consejo que había en mi corazón. Espero que les haya hecho bien y nada.